Dejo de compartir acá y parto nuestra grabación. ¿Ya? Ok, bueno, y a todo esto, muy buenas tardes a quienes no he podido saludar en este rato, ¿ya? Porque estamos viendo hartas cositas. Voy entonces a compartir nuestra clase. Quiero partir nuestra jornada porque nos toca el día de hoy uno de los temas más contingentes que pueden haber en estos días. Así que vamos a ver si funciona el tema de el tema de compartir un video. Lo voy a intentar por segunda vez en este curso. Y bueno, hoy día nos toca mucho de esto, nos toca entender este fenómeno que ocurrió el día sábado y que a mi gusto es una maravilla, realmente es una maravilla. Y bueno, voy a ponerle play. Si no funciona, me dicen que el audio está desfasado y no sé qué, porque de lo contrario, en el caso de que la cuestión no resulte, se los voy a cambiar en este caso por Peer Deck. Así que quienes vean que está muy mal el video y que no cumple la función, véanlo por Peer Deck, ya que simplemente vamos a darnos un minutito, 2 minutitos al respecto. ¿Ya? Voy a ponerle play, por favor, atención. Este es el Falcon 9 que se lanzó el día sábado. Tenemos 30 segundos antes del lanzamiento, veamos. Estoy atendiendo el chat también, ¿no? Por si acaso. Nice, gracias, Anto. Chiquillo, yo vi esta cuestión el sábado y estaba, pero se me caían las lágrimas, literalmente. Era un triunfo tremendo de la ciencia que de alguna manera, bueno, ustedes y bueno, todos nosotros podemos vivir. Esta es la materia de hoy, literalmente. Si se ve con un poquito de lag, bueno, pueden ocupar Schoology, pueden ocupar Peer Deck para echarle una miradita, ¿ya? Bueno, si se fijan, a la izquierda tenemos la velocidad de este cohete, está en kilómetros por hora, es muy interesante. Si sobrepasa los 1000, anda cerca de lo supersónico, y por ahí de repente suena la palabra. Es monumental. Bueno, ahí dijeron, es supersónico. Bueno, cosas tremendamente importantes. Este es uno de los, bueno, es el primer cohete, literalmente, que es reciclable. Entonces, bueno, como a grosso modo y para poder compartirles, porque realmente me importa que ustedes quieran la disciplina y que de alguna manera quieran estudiar cosas de este estilo. Si es que no es cohetería, bueno, no importa. Si se van a dedicar a la química o a la biología o a la bioquímica, bueno, que ojalá sea exactamente la misma dicha que esta gente ha podido lograr. Bueno, ¿qué cosas les puedo ir comentando? Este es un cohete reciclable y debe ser el único, creo, si mal no recuerdo es el único, que es capaz de desechar su cápsula propulsora y hacer que aterrice exactamente en el lugar de donde salió. ¿Ya? Por si acaso, para que lo dejen ahí como más o menos en sus comentarios. ¿Ya? Tienen dos plataformas. Este es el Falcon 9 simple. Existe el Falcon Heavy, que se los compartí también por Peer Deck para que después lo puedan revisar y pónganse buenos audífonos para poder verlo, porque es una maravilla. Y, ¿cómo se llama esto? Oh, nos comparto al tiro algunas cosillas. El Falcon 9 Heavy tiene la gracia de que sus dos propulsores pueden aterrizar en las dos plataformas de NASA, obviamente en este caso en Cabo Cañaveral, y bueno, como una talla, por así decirlo, los creadores de esta cuestión en el primer intento que funcionó, el cohete que funcionó, el que aterrizó por primera vez, se llamaba Of Course I Still Love You, por supuesto, aún te amo. Por eso, en honor a ese primer cohete que logró la prueba, la plataforma hoy día se llama Of Course I Still Love You. La otra se llama Read the Instructions, que es como leer las instrucciones. Así que por eso salen cada rato dentro de la transmisión. ¿Ya? Bueno, eso. Se los comparto ahí para que... Ya, podemos hacer el stop. Bueno, hay un momento en donde se suelta la cápsula, pero bueno, lo vamos a dejar hasta ahí nomás, porque en realidad, insisto,
daba mucho, hay harto que conversar al respecto, y yo estaba, pero extasiado literalmente en el momento en que esta cuestión logró la misión. Bueno, vean el segundo video de Peer Deck después cuando yo les dé acceso a todo, y se los recomiendo totalmente, ¿ya? Es una maravilla, y pónganse unos buenos audífonos si es que tienen la posibilidad, y si no, pónganse cualquier audífono, y van a conocer la experiencia del audio tridimensional, o audio holográfico, que también se le llama. Son muy pocas personas las que pueden de alguna manera generar algo así en este planeta, pero existe justamente una grabación del lanzamiento de este cohete en las fases de prueba, ¿ya? Para que lo tengan ahí dando vuelta. No estoy mirando el chat todavía, así que denme un segundito porque ahora vamos a nuestra jornada. Perdón, acá. Sí, aquí está. Perfecto. Confírmenme, por favor, si ven la presentación. A ver si es que no tengo que... ¿Alcanzan a ver la presentación o no? ¿Dice cargando o no? ¿O no dice nada? ¿No? Ah, ya. Entonces vamos a compartir nuevamente. Aquí está. No ahora funciona. ¿Me ven ahí o no? O sea, ahí está. Compártame por el chat a ver si es que se ve la presentación. ¿Ahí sí? ¿Confirmado? Perfecto. Ya, y a ver, no sé, ¿qué dibujé aquí? ¿Ven lo que dibujo o no? Clave de Peer Deck, dicen ahí. Ya, perfecto. Ah, perdón. Ya, un círculo. Muchas gracias. Estamos entonces listos para partir. Ah, obvio que no se va a ver porque estoy con pantalla completa acá. Chao. Ya, a ver. Las personas que están ahí esperando el Peer Deck. Ah, porque estoy con formato de anotación, por eso no se veía nada. Ya, bueno, tenemos nuestra clase 7 de momentum lineal y conservación. Y bueno, descartándome un poco de aquí porque cuando os presento no me deja abrir las otras pestañas, así que ahora sí que sí. ¿En qué estoy? Aquí está. Ahí sí. Y voy con la clave Peer Deck para las personas que están ahí con la consulta. La clave es XIWTA. Ya, así que lo mando para todos. XIWTA. Ahí. ¿Ya? Respondamos las dudas de inmediato. Pongamos atención al tiro al tema de la clase, ¿ya? Y ahí me van contando. Ahí está el código de Peer Deck y el, ¿cómo se llama esto? El enlace. Bueno, nos toca hoy día ver un concepto bien sencillo y, bueno, podemos pasarlo bien rapidito de todas maneras. Así que tenemos una horita, yo creo que nos vamos a tomar probablemente menos. Así que, bueno, pongamos atención al Zoom de momento y cuando yo les pida la atención en el Peer Deck, vamos para allá. ¿Ya? Ok. Vámonos. Conceptos importantes para el día de hoy. Tenemos el concepto de momentum lineal, que la palabra en cierta forma ya debería empezar a sonarnos. Por ejemplo, el momento angular. Se diferencian estos dos por eso mismo. El momentum está en latín, por si acaso. Momentum lineal y momento angular aluden a cosas parecidas. ¿Ya? Es más o menos la misma fenomenología, pero, bueno, alude a cosas distintas nomás. En el caso del momento angular que vimos en la clase anterior con el tema del átomo de Bohr, trataba de caracterizar el tema de la rotación. Supongo que se entiende el que quiere caracterizar este momento lineal. Bueno, para allá vamos luego. Cantidades conservadas, que vamos a hablar un poco en general de eso, y el problema de las colisiones, que también es bastante interesante. Y a ustedes que están en una carrera de química, les tiene que importar muchísimo, porque si hay algo que ocurre con las partículas o con las moléculas, es que chocan. Entonces hay que entender los tipos de choque para poder después tratar de entender los tipos de ensamble o los tipos de enlace. Obviamente esta materia se va a complementar con la parte de electromagnetismo para poder ayudarse, ¿ya? Así que no desesperen pensando en términos de que a lo mejor puede que no entiendan todo lo que está detrás de toda esta materia, ¿ya? Objetivos de la clase: comprender el concepto de momentum lineal, comprender la ley de conservación del momentum lineal, que es bastante sencilla,
y comprender y aplicar las ecuaciones de colisiones, ya por lo menos a grosso modo, esa es la idea. Y algunos indicadores de logro, insisto, tienen que ver con comprender y calcular. Para eso, calcular tapir de comprender nuestra clase. No lo he liberado todavía a Cristóbal, el PIRD, ya para que lo tengan ahí presente. Después de esto, le damos ahí color. Y comprender y aplicar la ley de conservación del momentum lineal, en buena parte. Ya primero lo vamos a ver de manera superficial, y después tratar de hacer en los seminarios una retroalimentación un poco más fuerte en términos de los ejercicios. ¿Ya? Bueno, voy ahora a Peerdeck a darles acceso total a todo lo que viene para que puedan seguirme, ¿ya? O sea, obviamente yo voy a estar explicando acá, pero la idea es que ustedes también puedan ir siguiendo también en Peerdeck en el caso de que tengamos alguna actividad, ¿ya? No se olviden de seleccionar su sección por cualquier cosita. El Falcon 9, que de alguna manera era una de las cosas que quería mostrarles al principio, bueno, ahí está presente, esto es lo que van a ver en Peerdeck, por si acaso. Y bueno, van a ver otro valor agregado que es el Falcon 9 Heavy, que es el más complejo de todos. Ahora, ¿qué tiene que ver esta cuestión con nuestra materia? Para allá va. Que no funcionó esta cuestión que se cayó aquí. Ya, ahí. Perdón, que hice un clic equivocado. Ya, next, acá. Ok, antes de partir cualquier cuestión, y ahora sí le pongo un poco de atención más al tema del chat, si es que hay alguna especie de consulta. Ahí me imagino que si la Javi todavía está dando vueltas, ahí está. A lo mejor también me puede ayudar en algunos casos. Pero antes de partir con el problema del momentum, hay que entender la notación sigma, que espero que la hayan visto dentro de sus cursos de matemáticas. Si no es así, les pido que por favor díganme por el chat, ¿ya? ¿Lo vieron? ¿Sí o no? ¿Conocen la notación sigma? ¿Sí o no? Uy, hay hartos no. Ya, eso es muy importante. Ya. Muchas gracias, chiquillos y chiquillas, qué bueno el feedback, porque de todas maneras parece que acerté al conversarles un poco de esto. Quise agregar esta diapo sin dar por entendido que ustedes conocían esta cuestión, pero de verdad es súper, súper importante el hecho de que la comprendan. Lo que sale acá, y ahora voy a correr un poco las pestañas del, ¿cómo se llama esta cuestión? Del Zoom. Ya, voy para allá, voy a hacer la anotación. Insisto, no estoy poniendo ahora atención al chat. Bueno, ¿en qué consiste la simbología sigma? Para representar grandes sumas, ¿ya? Sumas, ojo con eso, ¿eh? Las matemáticas suelen ocupar el símbolo sigma, que es este que está acá, aquí, para simplificar la notación. No es nada más que para eso, ¿ya? O sea, simplifica bastante la notación y nos ayuda, como a, por así decirlo, a ahorrarnos un poco de lápiz y a entender propiedades que a lo mejor pueden ser un poco más complejas. Con eso lo dejamos, ¿ya? Esto lo van a ver en matemáticas probablemente en un tiempo más, quizá, y si no lo ven, bueno, insisto, ayuda harto a entender sumas. Por último, va a quedar como un conocimiento para sus vidas. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Sea S una suma, que en este caso es la suma de los primeros 10 números naturales, 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, que no tengo idea cuánto da eso. Ahora, si fuese Gauss, yo diría, bueno, si es n por n más 1, son 10 por 11, son 10 por 11 dividido en 2, ¿cierto? Si es que conocen al tío Gauss. Bueno, es 55, dejémoslo por ahí. La cuestión es que esta notación de acá, esta suma, es una lata escribirla. Es una verdadera lata, y sobre todo si es que pusiéramos más términos. Supongamos que tuviésemos que escribir la suma hasta los 50.000. Es un pedazo de escrito realmente muy, muy grande, mucho trabajo, y tampoco se justifica el andarlo escribiendo mucho. ¿Ya? Efectivamente, Josefina. Veo que conoces la historia. ¿Ya? Bueno, la cuestión es la siguiente, que si uno quiere escribir una cantidad de sumas, o una suma gigante, perdón, entonces uno ocupa esta notación. ¿Qué quiere decir esta notación? Si bien aquí está explicado con palabras, yo sé que a muchos de ustedes no les gusta leer, entonces vamos a hacer alguna explicación un poco más formal. Y es la variable que estamos de alguna manera moviendo. Vamos a explicar eso en un momento, pero y es una variable. ¿En qué valor parte esa variable? Parte en 1. Este es el número de dónde parte, el inicio. ¿Ya? Para tenerlo presente. ¿Y hasta cuándo va a llegar? Bueno, hasta n. Este es el final. Es decir, si es que ustedes quisieran representar esta suma de acá, con la notación sigma, esto sería, bueno, la suma de los números naturales del 1 al 10 aumentando de 1 en 1. O sea, la suma, cuando i va desde 1
hasta 10 cuando el valor es i. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, si i vale 1, veamos el spam. Si i vale 1, ¿cuánto vale i? Perfecto, muy bien, 1. Y aquí después de eso ponen más. Ahora, el i va desde el 1 hasta el 10. El número que viene después del 1 es 2. Pero cuando i vale 2, ¿cuánto vale esa expresión? 2. Muy bien, perfecto. Cuando i vale 3, ¿cuánto vale esa expresión? 3. Y así sucesivamente hasta terminar, ¿dónde? Perfecto, muy bien. Buen spam, chiquillos, chiquillos. ¿Ya? Súper bien. Hasta el 10. Entonces, ahora, un bonito ejercicio, y que también está en Peerdeck, es darse el tiempo para poder ver, por ejemplo, cómo escribir esta suma, por ejemplo. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más hasta, por ejemplo, 10 al cuadrado. Como un buen ejemplo, para poder denotarlo, bueno, lo único que tendríamos que de alguna manera escribir ahí, y vuelvo a insistir, denle una vuelta, piénsenlo un poquito. Voy a correr esta cuestión que me incomoda un poco la ventana del chat. Sería, por ejemplo, la... Chuta, perdón. Ahí. Sería, por ejemplo, la suma de los i al cuadrado números cuando i parte desde 1 hasta 10. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que eso se construye solito. ¿Ya? Insisto, miren, no es una cuestión como para digerir tan rápido, porque hay que darle tiempo, de verdad, se los digo súper sinceramente, chiquillos, esta cuestión toma tiempo, pero se puede entender. Lo importante de esta instrucción es simplemente que ustedes puedan saber que el sigma quiere decir sumas, ¿ya? Suma o sumatoria. Ojo con eso, ¿eh? Digno de apunte, ¿ya? Voy avanzando entonces. Otra vez, repito, el símbolo sigma alude a grandes rasgos a una suma. Eso es lo más importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo se denotan ciertas cuestiones? Bueno, ahí lo ves. Ah, los decimales, dice Josefa por acá. Bueno, los decimales son otro tema. Por ejemplo, si tú quisieras poner, por ejemplo, esto, voy a poner un ejemplito, ¿eh? No es que quiera tomarme tanto tiempo, porque realmente es, ¿cómo se llama esto? Debería ser relativamente sencillo. 0,1 más 0,01 más 0,001 más, y así sucesivamente. Hasta, no sé, hasta 0.0234567. Ahí. Eso es lo mismo que escribir, por ejemplo, 1 partido en 10 más 1 partido en 1000, sí, 1 partido en 100, perdón, más 1 partido en 1000, y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se podría escribir ese término como una expresión algebraica? Podría ser 1 partido en 10 a la 1, más 1 partido en 10 a la 2, más 1 partido en 10 a la 3, más O sea, esto sería la sumatoria de todos los i números desde 1 hasta 7, suponiendo que aquí hay 7 ceros o 7 espacios, de todos los números que son con el símbolo 1, perdón, aquí, 1 partido en 10 elevado a i. Si se fijan, el verdadero problema de esta cuestión está en encontrar la fórmula, o el modelo, pónganlo así, toda esta cuestión se trata de modelos, chiquillos, chiquillas, así que aquí el ramo de matemática siempre pimponeando con nosotros, ¿ya? Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. Entonces, todo se resume en encontrar un modelo para meter dentro de la expresión de la sumatoria. La expresión generadora, por así decirlo, ¿ya? El término general, yo coincido contigo, Álvaro, lo más complicado de esta cuestión es encontrar el término generador, sobre todo si no te lo dan, ¿ya? Después en matemáticas van a tener que cabecearse un montón con esas cuestiones, pero bueno, insisto, les dejé ahí en Peerdeck unos ejercicios con respuesta para poder echarle una mirada. Ok, vamos con el tema del momentum. Ya, aquí a grandes rasgos. Momentum es la variable que nos permite caracterizar la traslación de un cuerpo. ¿Cuánto movimiento tiene un cuerpo? Uno de alguna manera lo resume en el concepto de momentum. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se mezcla? ¿Qué es el movimiento? ¿Cómo decir cuánto movimiento tiene algo? Bueno, muy sencillo. Hay dos factores importantes para poder representar la cantidad de movimiento. Un cuerpo va a tener más movimiento mientras más masa tenga, porque no es lo mismo tener un ratón moviéndose a 10 kilómetros
por hora que tener un elefante a 10 kilómetros por hora, o sea, que tenga el ratón y el elefante tengan la misma masa, sea un elefante embrión. No, estoy pensando en un elefante y un ratón con masas distintas, ¿ya? Si se mueven a la misma velocidad, por si acaso, ¿ya? Eso es importante. Vamos a creer que un cuerpo tiene más cantidad de movimientos mientras más masa tiene. Por ende, son directamente proporcionales. O sea, el momentum o el valor del momentum es proporcional a la masa. Y ahora, otro elemento relevante es la velocidad. La velocidad nos va a dar también una característica del movimiento, es decir, mientras más velocidad tenga un cuerpo, mayor cantidad de movimiento debería tener. Y eso es evidente, ¿cierto? O sea, mientras más velocidad tiene, mejor todavía para poder decir, hay más movimiento de por medio, ¿ya? Son los dos parámetros que de alguna manera influyen y ahí obviamente también debemos concluir que el momentum o el tamaño del momentum es proporcional a la cantidad o a la intensidad de la velocidad. Álvaro, ¿qué no entendiste con respecto a lo largo de tu vida cuando se dice el momentum, es la cantidad de movimiento? ¿O ahora sí entendiste? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿No? Parece que sí. ¿Se entendió o no? Más o menos. Ya. Insisto, esto es una característica de los cuerpos que de alguna manera con la ciencia de lo absurdo no entendíamos. Sí, Jaime, efectivamente. Más velocidad, más momentum. Ahora, cosas importantes como para poder resaltar, chiquillos, chiquillas. Miren, cómo analizar estas expresiones que son vectoriales. Momentum es un vector, por lo que ya podemos ver, pero la masa es un escalar y la velocidad es un vector. Por ende, como conclusión importante, la dirección del momentum es la misma, dirección y sentido. La misma dirección del momentum la misma dirección y sentido del momentum es la de la velocidad. ¿Ya? O sea, apuntan en la misma dirección. ¿Vale? Eso es por esto nomás. Porque hay una igualdad y no hay ningún otro vector de alguna manera dando vueltas en otro lado. Momentum tiene entonces misma dirección y sentido que velocidad. Esto va a ser importante para la próxima clase, ¿eh? Muy, muy importante. ¿Vale? El alfa que acabo de poner delante, Paula, cuando dije esto, quiere decir proporcionalidad. ¿Ya? Muy, muy importante. Entonces, eso a partir, chiquillos, chiquillas. Es evidente que el momentum o las unidades de medida del momentum van a estar dadas en el sistema internacional porque el kilogramo es la unidad de medida de masa y la velocidad se mide en metros partido por segundo. Por ende, el momentum o la cantidad de movimiento se mide en esas unidades. ¿Vale? No, esto no entra en la 1, así que no se preocupen. Ya acuérdense que mandamos la tabla de especificaciones. ¿Ya? Chuta, un segundo aquí. Ya, ahí. Ya, y vamos a la otra parte. Esta es la parte un poco más complicada. El momentum total de un cuerpo, o de un cuerpo formado por varios cuerpos, ¿cómo podríamos pensarlo? Bueno, ustedes deberían ser expertos o expertas en esto, porque, porque por ejemplo, la materia está compuesta de átomos. Entonces, si hay una papa, por ejemplo, que está compuesta de un montón de átomos, y la papa se mueve hacia allá, bueno, uno va a decir que el momentum de la papa es m por b. Pero, de alguna u otra forma, también podemos relacionarlo con el momentum de cada uno de los átomos. Entonces, por así decirlo, el momentum total va a ser la suma, cuando I va desde 1 hasta n, de todos los momentums individuales. O sea, palabras más sencillas, ¿qué es el n? El n es la cantidad de partículas que están involucradas en el análisis de movimiento. Por eso decimos, voy a ponerlo así, no estoy seguro si su papá, su mamá, o su abuelo, o su abuela, que probablemente estudiaron física y lo odiaron como todo el universo, que bueno, me imagino que debe haber sido por los profes antiguos, ¿no? Pero cuando dicen, no, si te demoraste n, bueno, n ya saben qué es
es el número enésimo, es el último número. Ahora, si ustedes les dicen, bueno, ¿y qué pasa si el n vale 1? No es tanto, no me demoré tanto. ¿Ya? Así que, bueno, cuando ocurre, cuando uno dice que uno se demoró n, o oye, no sé, pues, n tiempo que no te veía, o n no sé qué cosa, bueno, obviamente es que el n están tratando de aludir a que el problema es un n grande, pues, ¿ya? Sí, uno dice chistes físicos, pero en verdad en el contexto cotidiano la gente lo dice, ¿ya? Por si acaso. El número n tiene sentido porque en física avanzada o en matemática avanzada en general uno estudia esta clase de problemas. O sea, cuando el n tiende al infinito. Bueno, ustedes ya saben más o menos un poquito ya de límites, así que espero que no sea tan coreano. Ya, entonces, resumidas cuentas, dice... a ver. Es correcto, Johan. O sea, que si tú tienes el momentum de todo un cuerpo, podrías intentar estudiar algo de su composición, ¿ya? Porque el momentum total de un puro cuerpo es la suma de todos los momentums independientes. Eso es lo que está diciendo esta expresión de acá. Eso en palabras sencillas. El momentum total, o la cantidad de movimiento total, es la suma de los momentums independientes. ¿Ya? Eso, por si acaso, es una propiedad. No todas las cosas en ciencias y no todas las cosas en matemáticas cumplen con esta propiedad, por si acaso. O sea, que un vector, voy a ponerlo así, un vector, esto lo vimos hace un tiempo atrás, ¿eh? Pero voy a retroalimentarlo. Un vector es la suma de varios vectores, ¿vale? Acuérdense si este era el vector A y este el vector B. Bueno, el vector C es la suma de los dos. Esto de acá, lo que yo acabo de escribir aquí, y es importante que lo escriban en sus cuadernos, ¿eh? Esta propiedad de que una cosa en total es la suma de otras cosas chiquititas, se llama el principio de superposición. Es importante que lo retroalimenten, importante que le den importancia, porque para la próxima clase esa propiedad va a ser muy, muy relevante, sobre todo cuando veamos el tema de fuerzas, ¿ya? Así que déjenlo guardadito en sus cabezas porque esta propiedad, el principio de superposición, el hecho de que un puro vector es la suma de múltiples vectores, ¿ya? Principio de superposición. No se olviden de eso, por favor. Muy importante. Sí, se va. En algunos casos la masa sería, o sea, la mayoría de las masas sería constante, ¿ya? Insisto, el momentum total de un cuerpo es la suma de todos los momentums independientes. Esa propiedad se llama el principio de superposición. ¿Ya? Bueno, y ahora esto es un comentario, porque nos queda en realidad muy poquito para poder seguir pasando materia. Traté de reducir harto el contenido de hoy, para tratar de ser un poco consistente con las cosas que hemos podido solicitar. Este principio, Nicole, que me pregunta si es solo para vectores, mira, aplica bien a algunos vectores, por supuesto, pero la pregunta es si es que aplica para todas las propiedades vectoriales de la física. La respuesta es no siempre, ¿ya? Ojo con eso, no siempre funciona el principio de superposición. Ya, una pregunta interesante que me dicen aquí, la Vale dice si es que es necesario memorizar esto de Minator. No, no es necesario, pero sí es relevante el hacer algún alcance, y en verdad se merece todos los honores de la tierra, porque esta mujer realmente yo la quise ensalzar el día de hoy, porque ella tiene los teoremas, si es que no es el teorema, más importante que tiene el núcleo de la física. ¿Ya? La física en su núcleo, por así decirlo, tiene una propiedad que no había sido descifrada hasta que esta mujer pudo de alguna manera encontrar una propiedad dentro de las matemáticas para poder explicar la naturaleza. ¿En qué consiste esta propiedad o en qué consiste este descubrimiento? Se le conoce como el teorema de Noether, principalmente por su apellido, obviamente. Y es curioso porque en su época nadie la resaltó mucho. De hecho, tenía que andar haciendo clases para poder reemplazar a su padre en la universidad, pero
nadie la quería dejar hacer clases porque decían que iban a decir los hombres, obviamente, en el momento en que ella les hiciera clases a una mujer. Pues, ¿cómo se les ocurre? Sí, efectivamente, eso, Sofía. Entonces, bueno, había mucho machismo en esa época y, bueno, obviamente un sinsentido tremendamente grande. Pero lo entretenido es que el matemático más potente probablemente de todos los tiempos, que es Hilbert, la respaldó completamente. Y él permitió que de alguna manera mostrara su genio a nuestra realidad, por así decirlo. Bueno, palabras sencillas. Amy Noether, de alguna manera, descubrió un problemita que, matemáticamente hablando, es de lo más relevante que podemos tener hoy día. Sí, es que si podemos reconocer en la naturaleza algún tipo de simetría, ¿qué quiere decir que tenga simetría? Por ejemplo, un cuadrado es simétrico con respecto a cualquier corte que uno haga y que pase por el centro, en este caso. Ejemplo, voy a poner así una línea. Si aquí está el centro y uno tira una raya así, oh, pero me quedó horrible. Bueno, cuando hace la raya bien, este lado de acá y este lado de acá están a la misma distancia. Este lado de acá y este lado de acá están a la misma distancia y así sucesivamente. Si hacen un corte para el otro lado, es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, el cuadrado presenta una simetría axial, por así decirlo. Cuando ustedes encuentran una simetría, Amy Noether dice lo siguiente, y esto es pero monumental, chiquillo, o sea, ya, pucha, no sé cómo representarlo con el énfasis que se merece, pero cuando tú encuentras una simetría en la naturaleza, Amy Noether dijo, siempre debe haber una cantidad que se conserva. ¿Qué quiere decir que haya una cantidad que se conserva? Un número que no cambia a lo largo del tiempo. ¿Y por qué es tan relevante este teorema, el teorema de Noether? Porque nuestro universo, el universo que conocemos, tiene leyes simétricas en la traslación. Ya no vamos a entrar en esos detalles. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes encuentran una simetría, por así decirlo, es como, voy a poner un ejemplo ridículo, pero si ustedes ven un video que va hacia adelante, ¿ya? O lo devuelven hacia atrás, uno puede entender que hay una adelante y una hacia atrás, y entonces un proceso hacia atrás es simétrico con respecto a un proceso que va hacia adelante. O sea, el tiempo en ese sentido de alguna manera nos ayuda a entender que hay una simetría para adelante y para atrás. Cuando eso pasa, aparece una cantidad conservada. ¿Ya? Bueno, eso es como a grandes rasgos. La cuestión es que ella cuando descifró esta lecera, la cantidad conservada fue el momentum lineal. Por ende, el momentum lineal es de las pocas cantidades en física que se conservan. Me explico, o sea, vuelvo a insistir, si tú ves una simetría en la naturaleza, o sea, si conoces un cuadradito y tú sabes que el cuadradito tiene una simetría con respecto a todos los ejes, entonces va a haber un número, no se sabe cuál, pero debe haber un número que se conserva siempre, un número que no cambia. ¿Cachai? Entonces, cuando la naturaleza conocimos que era simétrica con la traslación de los cuerpos, cachamos que había una cantidad, que en este caso es el momentum lineal, que se conserva. Dame un segundito que el Darwin está aquí. Darwin. Ya. ¿Ya? No se preocupen si no hay tanto que entender en ese sentido, porque obviamente el teorema es tremendamente poderoso, muy poderoso. Entenderlo es mucho más va mucho más lejos del curso. Pero lo entretenido es que si ustedes encuentran una simetría, siempre hay un número que se conserva. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ese numerito para nosotros va a ser el momentum lineal. ¿Ya? Vamos a verlo en un momento, así que no se preocupen. Ya, ¿qué quiere decir que un número se conserve? Algo interesante. Ya, voy a poner un ejemplo ridículo, pero algo así. Si ustedes tienen un cuadrado, no sé, el número 3 se conserva a lo largo de todos los ejemplos que tengan cuadrado. ¿Ya? Y ustedes siempre que analicen un cuadrado, va a haber un 3 por ahí dando vuelta. ¿Ya? Y un número que se conserva ¿de qué? De lo que sea. Cualquier cosa, cualquier magnitud, cualquier cosa, pero si ustedes deben encontrar un número. Y de eso se trata la física hoy día. Si tú encontraste una simetría, tenéis que encontrar el número que se conserva. Y el problema hoy día de la ciencia es encontrar esos números. ¿Ya? Para que lo tengan ahí como presente. Es un teorema tremendamente poderoso y, bueno, insisto, no le podemos dar demasiada vuelta porque hay gente que la ama esta cuestión. Pero bueno, yo soy un cercano de eso.
Ya. Bueno, avancemos para que a lo mejor ahí se entienda un poquito. Bernardo, efectivamente, tiene que ver con supersimetría. ¿Ya? Bueno, sistemas de conservación 1, o un ejemplo de conservación 1. Fíjense, cuando nosotros tenemos un sistema aislado, chiquillos, chiquillas, se me corrió aquí la diapo, cuando nosotros tenemos un sistema aislado, es decir, en donde nada en el universo afecta a las cosas que estamos estudiando, perdón si no puedo atender todas las dudas, pero acuérdense que podemos hacerlo para después. Tenemos hartas instancias para preguntar. Ahora, ¿ya? Por ejemplo, si existe solamente un cañón que tiene dentro una bala y no existe nada fuera de ese estudio, nada fuera de ese sistema. Si lo ponemos en ese contexto y el cañón está detenido y la bala está detenida, ¿cuánto suma la cantidad de movimiento? O sea, ¿cuánto suma el m por b? Perfecto. Pueden escribirlo, chiquillos y chiquillas, a ver si es que se entiende. ¿Cuánto suma el m por b? 0, efectivamente. Porque el momentum dice, bueno, por mucho que masa tengas, la velocidad vale 0. Por ende, bueno, el momentum va a ser 0. Y fíjense, ese es el momentum de la bala más el momentum del cañón. ¿Ya? Al tiro, Byron, pero son preguntas un poco más profundas. Entonces, si ustedes suman el momentum de la bala más el momentum del cañón, el resultado es 0. Confírmenme, por favor, si es que se entiende ahí. Quizá vale la pena que lo haga así como desde el principio. El momentum de la bala, a ver, para las personas que vamos de a poquito. El momentum de la bala. ¿Cuánto vale? Si la masa de la bala no sabemos, pero la velocidad es 0. ¿Cuánto vale el momentum de la bala? Ya, perfecto. Veo que la mayoría dice 0. Perfecto. Sí, efectivamente, el momentum de la bala debería ser su masa por la velocidad que vale 0 en este momento, por si acaso. ¿Ya? Y el momentum del cañón, ¿cuánto vale? Si la velocidad es 0. Perfecto, muy bien. Buen spam, chiquillos, chiquillas. Entonces, el momentum... Perdón, no puse el momentum del cañón es masa por velocidad, por ende masa por 0 es 0. O sea, el momentum total debería ser la suma de todos los momentums. Y los únicos dos momentums que hay aquí son el de la bala y el del cañón. Entonces es 0 más 0, por ende el momentum total del sistema, ¿cuánto vale? Un muy buen 0, efectivamente, chiquillos, chiquillas. El momentum del sistema es 0. Vamos a hablar al tiro de Minetten ya. Ok, eso es al principio. Voy a borrar los detalles de ahora. Y vuelvo a insistir. Esto es un teorema maravilloso y que de alguna manera nos da a entender por qué, por ejemplo, un cohete puede volar, niños, niñas. ¿Ya? Bueno, la cuestión es esta. En la primera situación, el momentum antes, voy a ponerle sub 0, es 0. ¿Hasta ahí estamos todos claros? ¿Claras? Díganme sí o no, por favor, en el chat. Así es. Perfecto, muy bien. ¿Qué dice Amy Noether con toda esta cuestión? Obviamente lo entendían los antiguos, pero Amy Noether con esta cuestión dice lo siguiente. Hay una simetría que no entendemos muy bien, no importa, dejémoslo ahí. Pero esa simetría hace que la cantidad del momentum se conserve cuando los sistemas están aislados. O sea que cuando tú lo encierras en un cierto elemento de estudio, que en este caso es la línea punteada que está ahí, no, esto no entra en la 1. En la línea punteada y no hay nada fuera del universo, entonces eso se debe conservar siempre. Por ende, respóndanme al tiro a ver si es que efectivamente se entiende. El cañón se fue un poco para atrás, la bala se fue un poco para adelante, pero no importa porque esto es un sistema que no hay nada fuera de ellos, no hay nada fuera del universo. ¿Cuánto debería ser la suma de los dos momentums al final de toda esta cuestión? Bueno, y al principio también. Muy bien, 0. ¿Ya? Y eso explica precisamente por qué un cañón que originalmente tenía una bala y estaba detenido, al expulsar la bala tiene un momentum para allá. Después, el cañón está obligado a irse hacia atrás para conservar la ley, en este caso, o el teorema de Noether, ¿ya? Porque el cañón
tiene un momentum para el otro lado. Entonces, si ustedes suman ese momentum con ese momentum, acuérdense que es una cantidad vectorial, bueno, el momentum total del sistema va a ser un vector que va hacia la izquierda, que es del cañón, más un vector que va hacia la derecha, que es el de la bala. Por ende, ¿cuánto debería dar al final? Muy bien, 0. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esto con el precioso cohete ese? Bueno, para cerrar con esto, y espero que se entienda para que de alguna manera no nos quedemos atascados en el siguiente ejemplo, ¿qué tiene que ver esta cuestión? Bueno, si ustedes tienen la Tierra y podemos imaginar que en la Tierra tenemos un cohete, un Falcon 9, ahí, ¿qué es lo que tiene que pasar para que el cohete vuele? El cohete, bueno, en este caso, voy a ponerlo así, pensemos que no hay nada en el universo y este es nuestro sistema, solamente está la Tierra y el cohete. ¿Cuánto suma el momentum, chiquillos, chiquillas? 0, muy bien, perfecto, se está entendiendo, muy bien. Y entonces, después de esta cuestión, fíjense, el cohete al empujar la Tierra hacia abajo, él está obligado a irse hacia arriba. Por ende, la suma, incluso cuando el cohete está volando aquí, cuando el cohete está volando, la Tierra se va un pelito para atrás, y si es que no es que se vaya un pelito para atrás, no importa, se compacta un pelito en el sector donde está. ¿Cuánto debería sumar la cantidad de movimientos, chiquillos, chiquillas? Siempre 0. Muy bien. Ya. Oye, no, yo sé que hay muchas consultas, esto es una maravilla, insisto, con todas las cosas funciona. ¿Ya? O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, una bola de estas de, ¿cómo se llama esta cuestión? De bowling, y ustedes la tiran lejos, ustedes se van a dar cuenta de que cuando la expulsan, ustedes se van para atrás y la bola se va hacia adelante. ¿Ya? La única razón por la que no se van volando siempre hacia atrás es porque existe el suelo y el suelo genera un roce. Entonces, todas las cosas están sujetas, toda la naturaleza está sujeta a esta ley. ¿Me siguen, cierto? El momentum se mide siempre en un instante. Qué buena pregunta. En este caso, la podemos evaluar en este instante, en el antes, y en este instante, que es el después. Muy buena idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Amy Noether con su teorema en este aspecto? Bueno, que el momentum antes, en el sistema aislado, tiene que ser igual al momentum después. Siempre, siempre, siempre. ¿Ya? Bueno, siempre que el sistema esté aislado, no se olviden. Aislado y sin fuerzas externas. ¿Ya? Voy con eso. Espero que haya quedado más o menos claro, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? El segundo ejemplo habla de lo mismo, con la única diferencia que hacen el análisis para sistemas un poco distintos. Fíjense que cuando uno observa esto, voy a ponerlo aquí, Darwin, salga. Ya, fíjense que uno puede elegir el sistema que quiera. No hay problema con eso. Uno podría elegir el sistema, por ejemplo, de la bola 8 y saber que este es un elemento externo a ese universo, al universo de este sistema. Entonces, si estaba detenido al principio y se puso a mover después, es porque alguien desde fuera lo tuvo que cambiar. Fíjense que si el cuerpo estuviese solito ahí y lo analizáramos por sí solo, sin que este no existe, ¿ya? La bola debería estar siempre detenida. Porque su momentum es, ¿cuánto vale? 0. Muy bien. La única forma de movilizar cosas es que venga alguien desde afuera e impacte el sistema y le cambie su cantidad de movimiento. Por ende, se lo transfiera en cierta forma. El momentum o la cantidad de movimiento se transfiere de cuerpo en cuerpo. ¿Ya? Después, bueno, Newton identificó esta cuestión como la ley de acción y reacción, y hay un montón de cuestiones ahí dando vuelta, pero todavía no nos vamos a meter en eso. ¿Ya? Ojo, que se está yendo esta cuestión. Acá. ¿Ya? Entonces, disculpen que tengan tantas consultas sin atender, pero insisto, lo importante es que voy viendo que la mayoría de ustedes está diciendo, ok, se entiende en parte, son preguntas extras las que están apareciendo. Bueno, la cuestión es que en el momento del choque, fíjense esta pelotita, que si yo analizara ese sistema, dice, ups, apareció otro elemento en mi universo, que era la bola 8,
y me golpeó para el otro lado, sin que ella supiera que se estaba moviendo hacia allá, obviamente, ¿ya? Entonces, en el momento en que chocan o colisionan, el momentum se transfiere para el otro lado, haciendo que de alguna manera esta sienta el movimiento para allá y esta a lo mejor se sienta detenida. Y eso explica precisamente lo que pasa, bueno, ahí Luciano hace el alcance, eso explica las pelotitas del movimiento del péndulo de Newton, ¿ya? Que es esta cuestión que está aquí con estas pelotitas aquí, y cuando choca esta solamente se mueve esa de acá, ¿ya? Y así sucesivamente. Eso es para darle una vuelta, ¿ya? Es una maravilla, vuelvo a insistir, esta cuestión funciona con todo orden de cosas, la naturaleza se rige en base a estas leyes, y de alguna manera les va a servir muchísimo. ¿Por qué les digo que les va a servir un montón? Porque simplemente todas las cosas funcionan así, por ende todos los átomos generan interacciones así, ¿ya? Bueno, aquí obviamente todo se reduce después a poder entender los tipos de choques, en los cuales, por ejemplo, tenemos un sistema aislado, y el choque entre dos cuerpos, bueno, obviamente se debería conservar, por ende la conservación se manifiesta así. La variación del momentum es cero, o sea, momentum final menos momentum inicial es cero. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Ya? Y ahora, el problema más interesante de esta cuestión tiene que ver con el problema de la energía, que yo sé que no lo hemos hablado muy bien, pero las energías se pueden transferir. ¿Qué producen las energías en los choques? Pueden producir dos cosas nomás, chiquillos, chiquillas. Uno, puede producir transferencias de calor, o sea, puede hacer que cambien la temperatura de los cuerpos, o, segundo efecto, pueden generar deformaciones en los cuerpos. ¿Ya? Así que son las dos cosas que de alguna manera pueden ocurrir. Si no existe ni transferencia de calor, energía térmica, o no existe deformaciones, entonces se dice que la pérdida de energía es cero, o sea, la energía no cambia. ¿Ya? Pero solamente en esos dos contextos, o sea, sin deformaciones y sin transferencia de calor. ¿Vale? Eso es súper importante tenerlo en consideración. Ahora, ¿cuáles son los tipos de choques, chiquillos? Existen tres tipos de choques, que en verdad tú puedes reducirlo a dos nomás, ¿ya? ¿Cuáles son esos tres, por así decirlo? El choque elástico, que lo vamos a analizar en un momento, el choque inelástico, que es como una parte intermedia entre estos dos, y existe el choque plástico, que su nombre lo dice clarito, o sea, plástico quiere decir que deforma completamente los cuerpos, ¿ya? O también el sinónimo es totalmente inelástico. Eso por definición, chiquillos, chiquillas, ¿ya? Así que dejémoslo hasta por ahí, porque esto es simplemente una parte como teórica, esto es algo que hay que recordar. Aquí viene la parte más interesante. Cuando uno analiza... Oh, ¿qué pasó? Ah, no, ahí está. Ya, cuando uno analiza los choques, uno tiene distintos tipos de choques, obviamente, pero con las características que son relativamente claras. Este primer choque es el más fácil de analizar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí no hay deformaciones, voy a ponerlo así, no hay deformaciones y tampoco no hay transferencia de calor. Oh, perdón, voy muy rápido. No calor. ¿Bien ahí? ¿Qué me dicen? Que me pidieron ahí un poquito de... Voy muy rápido, parece. Bueno, claro, en el choque elástico, o totalmente elástico, que también se le puede decir, no hay transferencia de energía de ningún tipo y tampoco hay deformaciones. O sea, los cuerpos quedan como si fuesen intactos, como si no hubiesen sido tocados. ¿Cuál es un ejemplo de este tipo de choques? Porque se encuentran muy poquitos de estos choques en la naturaleza. Muy poco, es muy ideal. Los autitos chocadores, muy bien altos, muy bien, a pesar de que ahí hay un poco de transferencia de calor. Pero en la forma más limpia es cuando chocan, por ejemplo, gases ideales. Los gases nobles, cuando chocan entre sí, no se deforman y de alguna manera, ¿cómo se llama esto? No se pueden transferir calor porque el calor no tiene sentido a nivel atómico. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Ese es un buen ejemplo. ¿Ya? Y bueno, una característica muy importante que la vamos a reducir ahora es que la variación del momentum es siempre cero, o sea, no cambia la cantidad de movimiento,
Sí, esto, Diego, funciona efectivamente para la ley de los gases. Sí, esto después da pie a la construcción de la ley de los gases ideales. ¿Ya? Bueno, la variación en la cantidad de movimiento es cero y por ende la variación en la energía es cero. Y eso es lo que se manifiesta en el choque de acá, porque si se fijan, miren, aquí tenemos un momentum bla, que la suma total es cero, fíjense que aquí sale en verde. Y tenemos un momentum ble, que es negativo. ¿Ya? El mu es el coeficiente de roce, Yanko. Ahora, ¿de dónde salió el mu? ¿Puso un mu aquí? ¿No? No. Ya, ojo con eso, no, Yanko. Mira, es que apareció una U aquí. Ya, esa U de aquí, ese es el momentum U, de la partícula U. ¿Ya? Déjenlo como, perdón, así se denota la velocidad en relatividad también. Borren esta cuestión, no lo consideren así, es un menos mv. Qué buen alcance, Yanko, muchas gracias. Y este es más mv. Pónganlo así. La suma es cero y por eso sale acá abajito cero. Y fíjense que en el momento del choque, que es este punto de acá, que todavía no sale la animación, ahí, pum, ya efectivamente se intercambian los momentums, haciendo que uno se vaya para un lado y el otro se vaya para el otro se vaya para el lado negativo. ¿Ya? Por eso cambian de signo. ¿Vale? Bueno, lo que sale aquí después con rosado es la energía cinética total del sistema. Y si se fijan al principio desciende porque los dos cuerpos terminan detenidos, pero como que de alguna manera se les entrega. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Se nos queda poquito. Exacto, por eso después van en sentidos contrarios. ¿Ya? Otro ejemplo de choque. Pasamos al otro. Este también es muy sencillo. Este es el choque totalmente inelástico. Sí, efectivamente, por eso, Sebastián, se dan en sentidos opuestos en el caso anterior. El choque totalmente inelástico hace que los cuerpos se deformen y de tal manera de que quedan unidos, quedan pegados. Y después el movimiento que sea que tengan, se mantienen juntos. ¿Ya? Si ustedes lo quieren ver así, claro, aquí Diego dice como es un choque de autos que van como a la misma velocidad pero a distinta masa, y efectivamente, pero además de eso quedan deformados, porque se tienen que ensamblar. Mira, un ejemplo un poco más práctico con lo que es su carrera, por ejemplo, podrían pensar que es una partícula de O2 o de O, ya voy a ponerlo aquí, oxígeno, y después viene una partícula o una molécula de dos hidrógenos, un H2. Y cuando estas dos cuestiones chocan entre sí, ¡pam! Magia, ¿qué formaron? Un H2O, ¿ya? Una agüita. Bueno, no es tan así, pero lo entretenido es que esta cuestión, de acá funciona, por ejemplo, con el rocío. Para formar el rocío ustedes necesitan choques de dos moléculas de agua. ¿Y por qué lo hacen en las tardes, por ejemplo? Porque en las tardes, cuando el sol se va, la velocidad promedio de las partículas disminuye por la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando las velocidades disminuyen, las partículas son suficientemente lentas como para quedarse ensambladas. Y cuando quedan ensambladas, la gota de agua se empieza a formar y eso es lo que ustedes llaman rocío. ¿Ya? ¿Y por qué no ocurre en las tardes? Bueno, porque las partículas se mueven tan rápido que generan como choques elásticos o algo parecido a los elásticos. Por eso no se forma rocío en las tardes o cuando hay luz. ¿Ya? Eso es algo importante. Ahora, características de este tipo de choques. Este choque tiene la particularidad de que conserva la cantidad de movimiento. O sea, el momentum no cambia. Momentum final y momentum inicial son exactamente los mismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la energía? La energía sí cambia. Porque este choque tiene deformaciones. Voy a ponerle sí hay deformaciones. Y también sí puede haber transferencia de energía. Ambos casos pueden ocurrir. ¿Ya? No importa si es que el momentum se mantiene. La energía se puede transferir igual. ¿Ya? No hay problema. Acuérdense que el teorema de Nether es una cuestión pero poderosísima y para todos estos tipos de choques el momentum no cambia. Ya. Me dicen que la... ¿Ya? Insisto, características finales de este choque, ¿cómo se llama esto? La cantidad de movimiento se mantiene, el momentum se mantiene, pero la energía no se conserva. ¿Ya? Y en este caso son independientes, Montserrat, efectivamente.
son independientes. ¿Ya? O sea, cuando uno analiza momentum, momentum. Cuando uno analiza energías, energías. Y estas son las características de este tipo de choques. Si puede haber transferencia de energía, como me preguntan aquí, a pesar de tener el constante el momentum. Sí, es lo que está pasando aquí. Se puede mantener el momentum a pesar de que hay transferencias de energía. No que el choque elástico generaba que la diferencia de energía fuese cero. Efectivamente, Isabel, la variación de energía en el choque elástico es cero. No hay pérdidas de energía por ningún lado. Los cuerpos, la suma de las energías de los cuerpos se mantiene. En este caso, no. Porque para poder para poder deformar los cuerpos, tú necesitas aplicar algo de energía. ¿Cachai? Entonces, la deformación, eso produce pérdidas. ¿Cachai? KE, ahí quiere decir, KE quiere decir energía cinética. KE, muy importante pregunta. KE, kinetic energy. ¿Ya? KE quiere decir energía cinética, así que lo que vean siempre de rosadito es energía. ¿Ya? Y si se fijan, obviamente la energía se perdió. ¿Ya? Y para terminar, nos queda lo último, porque con esto ya estamos. Aquí tenemos el choque inelástico. En un choque inelástico, como ustedes pueden ver, es como una parte intermedia del choque elástico y el choque totalmente... Chuta. No, ya ahí sí. Es una parte intermedia entre el choque elástico y el choque totalmente inelástico. ¿Ya? Muy importante, muy importante, que en cada uno de los casos que estemos analizando, uno siempre debe sumar los momentums en el antes y en el después. O sea, que si uno quiere hacer el análisis de esta cuestión, el momentum antes y el momentum después va a ser siempre la suma del momentum de la partícula, voy a poner en este caso roja, más el momentum de la partícula azul. Antes, obviamente, así que le podríamos poner un 0 aquí. Y eso debe ser igual a la suma del momentum de la partícula roja, pero al final, más el momentum de la partícula azul, pero al final. ¿Ya? Eso es la forma de hacer todos estos análisis. Insisto, la parte numérica todavía no la vemos, pero la idea es que se entienda por lo menos a grandes rasgos esto. ¿Ya? Vuelvo a insistir, todos los choques que sean intermedios se reciben el nombre de choques inelásticos. ¿Vale? Aquí creo que hay un buen ejemplo. Entonces, si se fijan, este movimiento se transfiere al otro de manera limpia, pura, sin pérdida de energía, sin deformación ni ninguna cuestión. En cambio, cuando existen pequeñas diferencias de energía por culpa de que uno va a salir con mayor velocidad que el otro, bueno, eso se va a llamar un choque inelástico, porque hay alguna pérdida de energía. O sea, a pesar de que el momentum se conserva, la variación de energía en este caso es fluctuante. ¿Ya? En ambos casos, Diego, las masas son iguales, de momento, ¿ya? Para que lo tengan presente, porque aquí las masas pueden cambiar. ¿Vale? Eso a grosso modo, insisto, el único que no tiene disipación de energía, si es que lo quieren ver así, es el choque elástico. Todos los otros tienen variación de energía distinta de cero. ¿Ya? ¿Existen casos en donde el momentum no se conserve? Sí, efectivamente. Hay casos donde no se conserva. Los casos donde no se conserva en general tienen que ver con el roce, ¿ya? O donde hay alguna fuerza externa. Y eso siempre puede pasar, pues, porque a pesar de que ustedes puedan estar analizando un sistema, imaginemos que estas son las únicas dos pelotitas en el universo, bueno, es absolutamente imposible saber si es que no hay alguien influyendo allá afuera, un parámetro desconocido. ¿Ya? Eso es algo importante para que lo tengan presente. O sea, el sistema completamente aislado, en estricto rigor, no existe. A no ser que puedan determinar si es que el universo o fuera del universo hay nada. Si no hay nada, si ustedes resuelven ese problema, entonces el universo sería el único sistema cerrado. O el único sistema aislado, perdón. Pero hasta el día de hoy, eso no se sabe. Ya, así que eso queda dispuesto para sus estudios futuros, si es que quieren trabajar con antipartículas y cuestiones por el estilo. Ahí está. ¿Ya? Bueno, ahí les puse un resumen del tema de las colisiones.
elástica, totalmente inelástica y elástica. Eso es para que lo puedan revisar, les puse algunos ejemplos ahí, por ejemplo, el más común es el de la sal. Pucha, se me habría ocurrido antes en vez del agua, estaba mejor el de la sal. ¿Cómo se llama esto? Tendríamos una partícula de Na+, con una partícula de Cl- y que cuando chocan, ¡pum!, se forma NaCl, por ejemplo. Y ahí todos explicamos la sal muy bien. Me preguntan si me gustaría trabajar en el CERN. Bueno, sí, pues me gustaría, pero... ¿cómo se llama esto? No me dediqué a esa área, así que probablemente si es que le dedico más tiempo, a lo mejor me voy para allá. Me dicen por ahí, profe, ¿existe tal cosa como que P es igual a 0? Bueno, acuérdate que P, Mirko, mira, es un parámetro que depende de la velocidad. Y si te acuerdas, para poder medir la velocidad, necesitas de la variación de la posición. Y para poder medir la posición, necesitas un sistema de referencias. Y para poder medir un sistema de referencias, o para poder tener un sistema de referencias, necesitas un origen. Pero ¿cuántos orígenes hay? Bueno, tantos como sistemas existan, o tantos como personas existan, o tanto como personas conscientes existan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son muchos, todo se resume en que la velocidad es un problema de quien la observa, por ende es relativista. Y si la velocidad es relativista, el momentum también. Entonces, a tu pregunta, si es que puede haber algo que tenga un momentum cero, sí, pero con respecto a un cierto sistema de referencia. ¿Ya? La luz puede tener momentum, por supuesto, pero si la entendemos como partícula. ¿Ya? Si la entendemos como onda, no. Bueno, choques más complejos, y esto es como un comentario a la clase, porque ya estamos listos, chicos, chicas. Bueno, un choque más complicado puede ser, por ejemplo, aquí, como pueden ver, un... Chuta. Aquí. Un choque más complicado para poder terminar puede ser una bola de billar, por ejemplo, que choca con otra, en donde una se va para allá y la otra se va para acá, con distintas velocidades, por supuesto. Nuevamente se conserva el momentum. El momentum inicial es, bueno, este momentum A más este momentum B. ¿Ya? Y esto se ve también a nivel de partículas, ¿eh? Porque esto de acá es un acelerador de partículas, en donde se observan, por ejemplo, choques de partículas, protones pueden ser en este caso, que chocan con una cuestión y salen para un lado, después salen para el otro, porque van chocando entre sí. Esta cuestión de acá se descubrió con una lesera que se llama la cámara de niebla, que se le ocurrió, no me acuerdo el nombre del tipo que lo inventó, pero se le ocurrió cuando se estaba tomando una cerveza, porque veía que había como una pequeña película de partículas encima, y entonces se le ocurrió imaginar qué es lo que pasaba si él podía observar las partículas viajando por esa neblina, por así decirlo, y ver cómo chocan o cómo interactúan con otras partículas que se encuentran en el medio. Bueno, todo eso es parte del estudio de un choque complejo. Y otra cosa más, si es que quieren verlo así, bueno, como un fuego artificial, pues cuando ustedes tiran los fuegos artificiales, salen volando hacia el cielo, que es como una pelotita que probablemente va viajando, y en un momento, de un momento a otro, ¡pum!, la cuestión explota. Pero ¿cómo explota? No explota como cualquier cuestión, pues. Explota para todos lados, pero siempre se mantiene la trayectoria parabólica del centro de masas. O sea, todas las cuestiones que van cayendo por acá contienen exactamente la misma cualidad, que es mantener el momentum. ¿Ya? Bueno, eso para terminar, chiquillos, chiquillas. Creo que fue una clase bien amena, a pesar de que fue un poco extensa al principio porque teníamos harta información que dar. Pero estamos listos, chiquillos, chiquillas, ¿ya? El tema de las consultas, bueno, para que puedan de alguna manera concientizar un poquito, el test va a comenzar, de acuerdo a lo que yo puse, a las 15:40, para que lo tengan presente. Schoology, acuérdense, o sea, Schoology, oh, lo estaba nombrando, qué terrible, lo he nombrado 3 veces. ¿Cómo se llama esto? Pirdec. Pirdec va a estar disponible 3 días, no se olviden, hasta el día jueves, para poder retroalimentar. Oh, que la barra lo cerré aquí. Y bueno, para que ustedes puedan seguir trabajando hasta el día jueves, y después de eso, bueno, se verán las décimas, y el día viernes no se olviden que yo destiné un tiempito para consultorías, y ahí deberíamos estar todos ok. ¿Ya?
La A era hasta el átomo de Bohr. Creo que sí. Sí. Ya han pasado 2 semanas, así que no puedo revisar. Pero está en el... ¿Cómo se llama esto? Sí, sí, es hasta el átomo de Bohr, correcto. Tengo que reiniciarlo, ¿puedo continuar haciendo el quiz? Sí, en este caso deberían poder hacerlo. Miren, como no conozco la plataforma, no estoy seguro si al apagarse el computador o cortarse la luz o lo que sea, pueden continuar. Yo supuse que sí, pero si no es así, acuérdense siempre, tomar la evidencia, mandar la foto, ¿ya? Y si de alguna manera es necesario ponerle más tiempo a la cuestión o poner una segunda entrega, no hay problema, yo lo hago. Dependiendo del nivel de preguntas que ustedes tengan o de inconvenientes, basta con que lo hagan, ¿ya? Chiquillos, chiquillas, no se olviden, estamos listos con la jornada, prepárense y vayan a Canvas los que tienen que irse antes. Estamos listos, ¿ya? Ah, buena pregunta. Tengo que corregir eso en el programa porque si ustedes tienen promedio sobre 4, quedan aprobados inmediatamente. Ya, así que eso tengo que corregirlo en el programa. Ya lo confirmé porque salió en algún momento atrás. ¿Ya? Chiquillos, chiquillas, que tengan un muy buen día los que se están despidiendo. Ya, me avisan por cualquier cosita. El quiz de hoy entra todo lo de la semana antes de la retroalimentación. Cuídense, una grata jornada. Espero que haya sido lo mismo para ustedes. ¿Ya? No se olviden que el viernes tenemos una nueva jornada para poder hacer consultas. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien. Un abrazo grande, que estén muy bien. Chao, chao. No sé si alguien tiene más.